Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las noticias que nos llegan de Ecuador son más que inquietantes. El poder del Estado ha sido puesto en jaque por bandas de narcotraficantes, a pesar o a causa quizás del estado de excepción declarado el lunes por el presidente Daniel Noboa. Nuestro invitado de hoy, el poeta, actor y periodista mexicano Mardonio Carballo, ya nos hablaba hace unos años en uno de sus poemas del peso de los muertos en la guerra contra el narcotráfico. Hace poco nos enteramos que en la llamada guerra contra el narcotráfico ha habido más de 90,000 muertos. ¿Cuánto pesan los muertos? ¿Cuáles son los códigos que tiene que romper el ser humano para matar a otro que es su par? Hay un ritual que es premonición, poema y augurio que hacen las personas antes de morir. Este ritual, esta concepción de mundo la creen y al creer la practican los nahuas de la Huasteca de Veracruz. Y consiste en un barrunto. A la persona le entran deseos irrefrenables de recorrer los caminos, lugares, amores por donde ha sembrado gran parte de su vida. Sin darse cuenta, está recogiendo sus pies. Moixipexpena, Moixipexpentinemi, va por ahí recogiendo sus pies. Así dicen por allá. Barrunto, escena donde el protagonista no se da cuenta que lo es. Los que están alrededor sí, o al menos eso se espera. Muy buenas tardes, Mardonio. Mardonio Carballo. Bienvenido Muchas a Radio gracias. Francia Internacional. Parece que en este mundo los muertos están perdiendo cada día más peso, ¿no? Yo pienso que cada vez nos importa menos la vida y eso nos lleva a que nos importe menos la muerte y las formas de la muerte, ¿no? Pero en un mundo tan condicionado por la economía, por la riqueza que se concentra en unos cuantos, cada vez tiende a que alguien decide quién vive y quién muere. Y eso es terrible. A pesar de estar en México, ¿no? México tiene una relación muy, muy especial con la muerte, ¿no? Parece que sí, parece que somos un pueblo que canta, que festeja, que se encuentra con la muerte cada cierto tiempo. Siento que esa maravilla forma de festejar a la muerte es un poco no renunciar a la memoria, porque al mexicano se le ha dicho que debe renunciar a la memoria, que no debe hablar de lo que estuvo atrás o lo que está atrás, porque yo no creo que haya claudicado en eso, sino que al final de cuentas solo se han sobrepuesto imágenes, nuevas tradiciones, nuevos ídolos. Sin embargo, me parece que atrás está la memoria de lo que somos, un pueblo de múltiples pueblos indígenas que se resiste a morir, que está ahí todo el tiempo. En el poema nos hablabas hace más de 10 años de los 90,000 muertos en Sí. la guerra contra el narcotráfico allí en Sí, México. fíjate que tuvimos un presidente, Felipe Calderón, que declaró la guerra al narcotráfico y que de pronto nos vimos envueltos en una ola de sangre impresionante, ¿no? Para que te des una idea, México tiene un estadio de fútbol muy conocido, el Estadio Azteca, que le caben 100,000. Lleno. Imagínate ese estadio lleno de muertos en una guerra no planeada, en una guerra sin protocolos, en una guerra más bien donde pues se intentaba cambiar la narrativa, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación, de lo que estaba pasando en realidad, pero el asunto de las drogas es un asunto real, es un asunto que es importantísimo hablar. Tenemos a Estados Unidos con una frontera de kilómetros y kilómetros y kilómetros que aún ahora, ¿no?, hace una demanda de fentanilo importante y que no le importan los muertos. ¿Nos podemos temer que lo que está pasando en Ecuador llegue al extremo de lo que pasó en México hace unos años?
No lo sé, fíjate, necesitaría saber mucho más de Ecuador. Sin embargo, pienso que tenemos una América Latina que se repite, ¿no? O sea, son fronteras, son administraciones, son políticas públicas, son gobiernos en turno. Sin embargo, me parece que nuestra América ha sufrido demasiado, como lo decía Galeano, ¿no? O sea, las penas abiertas de América Latina es una postal que se repite cotidianamente y me parece que hay que poner atención en torno a lo que está pasando y sobre todo volver. Me parece volver a la memoria, volver al origen, intentar reconstruir lo que somos a partir de lo que fuimos y eso me parece importante y me parece que hay una memoria ahí que se niega absolutamente a ser ninguneada y a morir. Es importante, aquí en Francia se habla del derecho a la memoria, del derecho al recuerdo, ¿no? Permítanme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Chicontepe, en el estado de Sí. Veracruz, y que el náhuatl fue tu idioma de la infancia. Es cierto que tu propio padre fue discriminado por hablar náhuatl. Sí, yo creo que mi padre, como el 90% de los mexicanos aún hoy, ¿no? Mi padre era un hombre, es un hombre que fue a la escuela primaria, una escuela primaria absolutamente castellanizante, donde lo que le inocularon fue la vergüenza de hablar su idioma. Yo tuve la fortuna de tener dos padres que hablaban la lengua náhuatl de manera importante, sin embargo, la única orgullosa ahí era la que no fue a la escuela, ¿no? Era mi madre, ¿no? Que maravillosamente fue analfabeta, pero absolutamente digna, ¿no? Entonces mi padre oscila, porque aún hoy tú lo puedes escuchar hablar con los viejos de la comunidad y él habla un náhuatl perfecto. Sin embargo, cuando era niño, le dijeron que no tendría que hablar esa lengua y mi madre, que no fue a la escuela, eh, no tenía problemas con eso. Absolutamente defendía su pertenencia a un pueblo y absolutamente defendía su manera de nombrar al mundo en un idioma distinto. Se puede hablar de castración cultural cuando a uno le impiden hablar su propia lengua. Absolutamente, porque mira, justamente del libro que venimos a hablar, la canción de las flores, ni Xochitl ni Cuicatl, tiene un texto de Alberto Manguel, un escritor de excepción, me parece, un filósofo importante, un narrador de la situación humana de manera extraordinaria. Él dice que quizá cuando vimos las primeras imágenes, antes de que el hombre empezara a nombrarlas, empezó una revolución de sonidos en el cerebro cada vez que veía una imagen y por eso tuvo la imponderable reacción de nombrarlas. Entonces me parece que sí, que los idiomas al final de cuentas lo que hacen es crear un mundo, dibujarlo o por lo menos intentar acercarse a esa belleza del mundo. Por supuesto. El náhuatl es la lengua más hablada, la lengua autóctona más hablada Mm, en México. Creo sí. que son más de 3 millones de Sí, sí. O hablantes. sea, la lengua náhuatl podría ser un país, por ejemplo. Me gustaría que escuchásemos un poco de náhuatl con uno de tus poemas. Claro. Techilian ayotlen moneki matis chiwa, kihtoan san xitlakaki motlen chiquihto, mitzilian mopestas yeyetzin, mitzilian tlawel wehweyak motzonkal, techilian ayotlen moneki matis chihuacan nochipa el tosca, huan tlahtatin el toca nochitlamantli tlen mitzilian, tayotlen welistis chihuas, ayotitzatzis, ayotlen tiquihtos, timocamatzacuas, san yancuic tinekis timotlaquentis, yon welis tiquitas tlen tlamaseguan, pampatati pixtoca tlen timoyancuilis, huan quehnopa mitz tehtequilisen motzoncal. Escuchar tus versos en náhuatl nos transportan a otros siglos, ¿no? A otra. Pues es un tiempo que me parece en infortunio, que parece que hablamos de un tiempo pasado, pero justamente este libro que presentamos ahora aquí en París da cuenta de que en realidad lo que se rompió fue la narrativa, ¿no? Hay una narrativa que dice que los poetas en lengua náhuatl se acabaron con Nezahualcóyotl y cuando llegó la invasión española a México, pero en realidad no. En realidad los poetas pueden cantar de las desgracias de los pueblos, de sus propias desgracias, de hacer loas de su propio pueblo, porque no se ha roto. Somos la continuidad de Nezahualcóyotl, somos la poética que sigue estando, por fortuna, sonoramente
y imaginariamente en un mundo que no se quiere ver, pero ahí está. De hecho, me parece que es imprescindible que podamos, no solo en la lengua náhuatl, en México se hablan 68 idiomas después del castellano. Entonces, y todos esos idiomas dan cuenta de un mundo impresionante y cada uno, me parece, en un mundo que ha sufrido tanto, puede solucionar sus propios conflictos a partir del idioma en que lo nombra. Por supuesto. Has hecho de ese combate por la supervivencia de las lenguas autóctonas tu vida. Hace unos años dejaste el cargo de director general de Culturas Indígenas de la Secretaría de Cultura del Estado de México. Es cierto que ya habías renunciado a cargos por sentirte discriminado en la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente. Sí, fíjate que tuve la gran fortuna de que me invitaron a ser partícipe de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. La Ciudad de México, para la gente que nos está mirando, escuchando, se llamaba México DF. El cargo directivo, digamos, lo elegía el presidente de la República. Digamos que era una ciudad, la ciudad capital, que no tenía, que no se le otorgaba la mayoría de edad. Y en el 2016 se convocó una asamblea constituyente en la cual a mí me tocó estar haciendo el papel del presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios Indígenas en la Ciudad de México. Nos tocó hacer el articulado de la Constitución. Una vez hecho el trabajo, porque tampoco uno es... no es que a uno no le interese, a uno le interesa demasiado el tema, pero una vez hecho el trabajo y después de haber visto la forma en que se trata a los integrantes de pueblos indígenas, renuncié, pero hicimos el articulado de la Constitución de la Ciudad de México que le otorga la mayoría de edad y que pasa de ser México DF a ser la Ciudad de México. Y a pesar de tu dimisión, lograste que fuera aprobado ese Claro, articulado. por supuesto, y fue por unanimidad. Y después me invitan, el actual presidente me invita también a trabajar con él en este sexenio. Yo siempre dije que después de 3 años yo vería si seguía, porque me parece que en México lo que pasa mucho es que te dan un cargo, ganas pasta, como dicen aquí. Y la verdad es que termina importándote más la pasta que lo que tienes que hacer. Pero cuando yo vi que no podía hacer demasiado o que lo que yo tenía que hacer estaba hecho, también me fui. Pues, o sea, no pienso en mi caso como alguien que esté buscando un cargo público, buscando emolumentos para sí mismo, sino me parece que lo que para mí es importante es entablar un diálogo contemporáneo con los pueblos indígenas para su emancipación, digamos. ¿Cuáles fueron los escollos con los que te encontraste a la hora de intentar visibilizar las lenguas autóctonas? Lo que pasa que me parece es que hay mucho desconocimiento en torno a los pueblos indígenas. Hay un desconocimiento muy importante, si bien en estos momentos el tema de los pueblos indígenas desde el discurso presidencial es muy importante porque lo pone en la palestra de la discusión pública. Sin embargo, me parece que en México el tema de los pueblos indígenas se conoce muy poco, ¿no? Entonces, evidentemente uno puede caer en un racismo folclorizado, ¿no? En una romantización que no deja de ser racista, y me parece que ahí es donde tendríamos que empezar a trabajar, involucrarnos profundamente con respecto del tema de los pueblos indígenas para no caer en eso que me parece un montón de personas que están trabajando con el actual presidente caen todo el tiempo, ¿no? La romantización, que no es otra cosa que folclore, y no es otra cosa que una forma de racismo. Otros países como Perú están haciendo mucho, el gobierno está haciendo mucho para que el quechua sea generalizado y se le dé el valor que necesita. ¿Se pueden copiar quizás sistemas de otros países? Yo creo que México está a la vanguardia en ese sentido. Yo no creo, no creo que Perú, ni creo que Bolivia, ni Ecuador estén como fuera de ese fenómeno. Yo creo que si uno digamos, no conoce a profundidad, uno podría decir, lo que está pasando en México es impresionante. Y sí es impresionante. Sin embargo, me parece que el racismo está tan interiorizado que uno no se da cuenta, ¿no? Uno termina siendo buena gente con los indígenas y no queremos
buenas ondanzas, queremos justicia, queremos reivindicación, queremos tener los derechos que nos corresponden, más allá de que nos traten bonito frente a las cámaras o frente a hechos trágicos. No, me parece que hay que construir el país que queremos a partir del respeto y la justicia hacia los pueblos. Perdón, ¿y por dónde pasa la normalización de lenguas como el náhuatl? Quizás por la publicación de libros, conciertos, hacer rock en náhuatl. ¿Existe el rock en náhuatl aparte del slam que tú estabas haciendo hace poco? Yo creo que en México existe un movimiento muy importante con respecto del hip hop y del rock and roll en las lenguas indígenas. Me parece que todo tiene que pasar por el tamiz de la justicia, creo, ¿no? O sea, los medios de comunicación tienen que tomar su papel, el papel que le corresponde un poco para difundir más allá del idioma castellano contenidos en lenguas indígenas. Tienen que la Secretaría de Educación Pública tendría que pugnar por la educación en lenguas indígenas. La Secretaría de Salud debería tener un ejército de traductores, porque en México se hablan 68 lenguas, lo cual lo hace un universo absolutamente complejo. Y yo siempre he dicho, Jordi, que sí, es difícil, es muy difícil, es muy complejo, es muy caro, porque no se ha hecho. Sin embargo, es un derecho y eso me parece que tiene que pasar por ahí. Pues, sin embargo, me parece que el arte ha hecho una suerte de camino llano donde puede seducir. Yo hablo de eso. Hablo de la seducción de vuelta, hablo de la seducción a través de los libros, a través de la poesía, a través de este maravilloso encanto que tiene el ser humano al encontrar en la poesía una forma de sublimación de su espíritu. Como nos decías, has venido a París para presentar este libro en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, La canción de las flores. Ha sido editado en náhuatl, náhuatl español. Y francés son 3 también. ediciones: náhuatl español, náhuatl francés y náhuatl inglés. ¿Qué significa para ti? Creo que es la primera vez que vienes a París, además para presentar un libro que ha sido traducido al francés, ¿no? Sí, yo creo que no muchos autores mexicanos, ya no hablemos de indígenas, han sido editados por una editorial extranjera, en este caso JBE Books, editorial francesa. Sí creo que es un hito, me parece importantísimo. Tenemos maravillosamente, lo puedo decir, tenemos Sold Out hoy. Que es hoy, el día que presentamos el libro, ya está lleno. Tenemos más de 100 solicitudes que quizá no logren entrar. Pero maravillosamente uno se encuentra que hay una apertura de corazón, de intelecto, de alma, de una suerte de agución del oído para escuchar otra lengua. Yo creo que la poesía y el arte en general lo que logra es entrar mucho más suave. Y yo creo que también esa es otra cosa. Creo que también muchos de los compañeros indígenas en México están todo el tiempo enojados y todo el tiempo, vamos a pelear. Y yo creo más en el arte. Creo que eso lo hace... No sé, respeto mucho las formas de lucha de cada uno de los compañeros que están en esta reivindicación. Sin embargo, yo siempre pugnaré por la belleza. Quizás en estos tiempos en que la guerra está presente en las portadas de todos los periódicos, son más necesarias que nunca las canciones y las flores, ¿no? Las flores como un elemento, además, que me parece brutal. Las flores como un elemento de seducción, las flores como un elemento de reconciliación. Las flores también en esa crueldad, ¿no? Porque las flores se marchitan, porque las flores también dictan el fin de una relación, porque las flores también son arrancadas de un jardín. Entonces, sí, esa es su belleza, lo efímero de las rosas, de las Así flores, es. ¿no? Exactamente. Cuéntanos, ¿cómo conociste a Alberto Mangel y cómo lograste que te hiciera un Fíjate que no lo conozco. Se interesó por tu libro. Lo conoceré hoy maravillosamente. Esta fue una gran gestión de nuestro editor David de JB Books, que hizo esta maravilla. También la traducción de Patrick Sorin, que hizo la traducción al francés, y de Adam Com, que hizo la traducción al inglés. Yo mismo me encargué de la traducción al castellano. No lo conozco. Yo estoy muy emocionado de saber que un hombre de la talla de Alberto tenga unas flores hechas palabras en este libro que nos parece un gran hijo, hermoso, es un hijo colectivo, es un hijo
múltiples padres, que me parece que es un objeto delicadamente hermoso. Fantástico. En fin, muchísimas gracias Mardonio Carballo, por haber estado aquí con nosotros. Solo añadir que el libro La canción de las flores ha sido editado como te decías, en bilingüe, natural, español, francés e inglés, sí, por JBE, que no es Jordi Bataller, sino otra cosa seguramente, JBE Books, aquí en Francia. Así es. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Robin Cusenot, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, en el DF y en Veracruz también, gracias a una cadena que se llama Unión Continental Latinoamericana y una red de televisoras que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias. Déjame decirte que ganamos un premio en el programa de televisión que tenemos, ganamos un premio al mejor programa sobre diversidad en TAL, el año pasado. TAL, pues ya lo saben, ahí saludamos a los telespectadores de la cadena TAL. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Hacer nada, no podrás decir nada y no podrás gritar nada. Cerrarás la boca, solo novedades querrás vestirte y no podrás ver a los que padecen. Al cabo tú ya tienes con qué novedarte, pero te tengo una noticia: terminarán por cortarte el cabello.